15 de enero de 2018, 7:03 de la mañana. Miles de obreros británicos reciben un SMS mientras construyen hospitales. Carillion ha dejado de existir, no regresen mañana. La segunda constructora más grande del Reino Unido acababa de evaporarse con 29,000 personas trabajando. En ese momento exacto, Carillion tenía 420 proyectos activos, hospitales del NHS a medio construir, la red ferroviaria de alta velocidad HS2, escuelas con cimientos sin terminar. Todo se detuvo en un segundo. Este video te va a mostrar exactamente cómo auditores profesionales, bancos internacionales y el gobierno británico certificaron que esta empresa estaba sana mientras técnicamente llevaba 18 meses en quiebra. ¿Y por qué esto puede repetirse mañana? Carillion no era una startup. Fundada en 1999, cotizaba en la Bolsa de Londres, construía infraestructura crítica para el gobierno. En 2016, su CEO ganó 1.5 millones en bonos por excelente performance financiera. Pero hay algo que no cuadra. 6 meses antes del colapso, Carillion reportó ganancias en sus estados financieros auditados. El día de la liquidación se descubrió una deuda real de 7,000 millones, el equivalente al presupuesto de defensa completo de Argentina. ¿Cómo se esconden 5,000 millones de deuda en una empresa pública auditada cada trimestre? La respuesta está en una práctica contable perfectamente legal llamada Revenue Recognition. Carillion contabilizaba ganancias de proyectos que tardarían años en completarse el día que firmaba el contrato. Hospitales que costarían 500 millones y tomarían 7 años se registraban como ingreso inmediato. Piénsalo así, es como apuntarte al gimnasio y ya contar en tu cabeza que bajaste 10 kilos, comprarte ropa una talla menos y presumir resultados que no existen. Carillion firmaba contratos y los registraba como si el dinero ya hubiera entrado a caja, cuando en realidad eran tan inciertos como esos kilos que bajarás solo por pagar la inscripción. Pero aquí viene lo interesante. ¿Quién auditaba estos números? KPMG, una de las Big Four de auditoría global. Firmaron como correctos los estados financieros de Carillion durante 19 años consecutivos, hasta julio de 2017. En julio de 2017, Carillion anuncia una revisión contable y admite pérdidas de 845 millones. Las acciones caen 70% en un día. Pero KPMG había auditado esos mismos números 3 meses antes y los había certificado como precisos. La investigación parlamentaria posterior reveló que KPMG había marcado internamente a Carillion como cliente de alto riesgo desde 2014. Pero siguieron firmando auditorías limpias. ¿Por qué? Cobraban 29 millones anuales en fees de Carillion. Auditoría más consultoría. Cuando cobras esa cantidad de un cliente, tu incentivo para no ver problemas es enorme. Si esto te suena familiar, quédate, porque lo que viene es peor. El gobierno británico también sabía. Carillion era el segundo mayor contratista del gobierno británico. En 2016, mientras sus finanzas se deterioraban, el gobierno le otorgó contratos nuevos por 2,000 millones, suficiente para construir 40 hospitales completos. Hospitales, defensa, infraestructura crítica. ¿No verificaban la salud financiera de sus contratistas? Sí verificaban. El Cabinet Office tenía un sistema de alertas rojas para contratistas en riesgo. Carillion activó múltiples alertas en 2016, pero había un problema. Carillion ya construía tantas cosas críticas que dejarla caer era demasiado disruptivo. Too big to fail, versión británica. Entonces siguieron dándole contratos. La lógica, si Carillion colapsa sin ingresos nuevos, colapsa ya. Si le damos más trabajo, quizás se recupera. Es la falacia del jugador en una mesa de póker perdiendo todo. Sigue apostando porque parar significa aceptar la pérdida. No se recuperó. Cada contrato nuevo empeoraba las finanzas porque Carillion perdía dinero en cada proyecto. Pero contablemente, cada contrato nuevo le permitía reportar ingresos y mantener la ilusión de solvencia.
Era un castillo de naipes donde cada carta nueva aceleraba el colapso. Mientras tanto, empleados ordinarios seguían trabajando sin saber nada. Un electricista declaró después: terminé de instalar cableado en un hospital el 12 de enero. Me pagaron el 14. El 15 me dijeron que la empresa ya no existía y que quizá no me pagarían el mes siguiente. Aquí viene el detalle más oscuro. El CEO, Richard Hawson, sabía exactamente qué pasaba. ¿Cómo lo sabemos? En noviembre de 2017, 2 meses antes del colapso, Hawson vendió 430,000 en acciones de Carillion, precio 1.50 por acción. En enero, cuando la empresa colapsó, valían 0.0. Él salió. 29,000 empleados, no. Pero lo peor no fue la venta de acciones, fue esto. En diciembre de 2017, Hawson cobró un bono de 1.5 millones por cumplimiento de objetivos de performance. 4 semanas después declaró la empresa en quiebra ante el High Court de Londres. Pregunta honesta: ¿cómo es legal cobrar bonos por performance cuando sabes que la empresa está técnicamente quebrada? Es legal porque los bonos ejecutivos se calculan sobre métricas contables, no sobre salud financiera real. Si tus estados financieros auditados dicen que cumpliste objetivos de revenue growth, cobras el bono. Aunque ese revenue sea ficción contable, el sistema está diseñado para proteger a ejecutivos, no a empleados. Esto expone algo más profundo. Hawson nunca fue a prisión. KPMG pagó una multa de 14.4 millones, menos del 50% de lo que cobraron en un año de Carillion. Los 29,000 empleados perdieron trabajos, pensiones, ahorros. Y aquí está por qué esto importa hoy. El modelo de Carillion sigue activo. Empresas que contabilizan ingresos futuros como ganancias presentes. Auditores que certifican números mientras cobran fees de consultoría. Gobiernos que sostienen empresas zombies porque son too critical to fail. En mi lectura del caso, si yo fuera empleado de una empresa pública, salgo corriendo, o al menos actualizo LinkedIn, si veo 3 cosas muy claras en los estados financieros. Primero, la empresa gana dinero en el papel, pero el flujo de caja operativo está siempre débil. Cuando durante varios años las ganancias crecen, pero el cash flow de operación no acompaña o incluso es negativo, suele significar que los ingresos son de humo. Ventas que no se cobran, trucos contables, gastos pateados hacia el futuro. Como empleado, eso se traduce en problemas muy reales: atrasos a proveedores, recortes de inversión, congelación de salarios o despidos por sorpresa, porque en realidad no había caja para sostener la operación. Segundo, deuda disparada y cada vez más parte del resultado se va en intereses. Si el ratio deuda sobre patrimonio está muy por encima del promedio del sector y viene subiendo año tras año, es una bandera roja seria. Peor aún si una porción grande del resultado operativo se va solo en pagar intereses. Ahí ya no es crecimiento, es supervivencia con respirador de los bancos. Desde dentro, eso suele acabar en recortes agresivos de gastos, planes de eficiencia, léase despidos, venta apresurada de activos y una cultura de pánico financiero permanente. Tercero, el auditor y las notas contables huelen raro. Yo revisaría siempre 2 cosas. Opinión del auditor. Si hay dudas sobre la capacidad de continuar como negocio en marcha o salvedades gordas, es mala señal. Y cambios frecuentes en políticas contables o estados ajustados, normalizados, que la empresa insiste en que mires en lugar de las cifras oficiales. Cuando el auditor empieza a poner peros o la empresa cambia seguido cómo reconoce ingresos y gastos, muchas veces es porque la realidad es fea y están maquillando para que no se note tanto. Como empleado, eso es típico preludio de profit warnings, revisiones contables, desplome en bolsa y, en el peor caso, un Carillion 2.0, donde te enteras por las noticias que tu empresa está al borde del colapso.
Las consecuencias inmediatas fueron catastróficas. El gobierno británico tuvo que intervenir 2.000 millones para rescatar proyectos críticos, el equivalente al costo de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. 3.000 proveedores pequeños quebraron porque Carillion les debía dinero. Hospitales quedaron a medio construir durante años. Entonces, ¿cómo se esconden 5.000 millones de deuda? No se esconden. Se reportan legalmente usando reglas contables diseñadas para dar flexibilidad. El problema no es ilegalidad, es que el sistema permite llamar ganancia a algo que es deuda futura. La lección no es Carillion hizo trampa. La lección es cuando auditores, bancos y gobiernos tienen incentivos para no ver problemas, no los ven, aunque estén en los reportes públicos. Si inviertes, trabajas o contratas con empresas públicas, aprende a leer la sección de Revenue Recognition en reportes financieros. Si una empresa contabiliza años de ingresos futuros hoy, es una red flag gigante. Carillion lo hacía abiertamente en sus reportes. Nadie prestó atención. Última cifra. De los 29.000 empleados, 15.000 perdieron sus pensiones completas, dinero que habían ahorrado durante 20 o 30 años, evaporado porque su empleador usó fondos de pensiones para cubrir deudas operativas, legal bajo ciertas condiciones, devastador para familias reales. En 2025, el patrón de Carillion no se quedó en infraestructura británica. Lo veo clarísimo en tres rincones del mercado actual. Primero, en empresas SaaS que reportan ARR contratado a 5 años como si fuera ingreso ya cobrado. Te venden la historia de 50 millones contratados, pero esconden cuánto depende de renovaciones que no han ocurrido. Es la misma fantasía contable con jerga tecnológica. Segundo, en startups de inteligencia artificial que celebran commitments multimillonarios de clientes que jamás han pagado $1. Promesas escritas no son ingresos reales, pero se contabilizan como si lo fueran. Tercero, en sectores con grandes proyectos a largo plazo, construcción, energía renovable, desarrollo inmobiliario, donde se contabilizan flujos futuros como ganancias presentes, mientras la realidad va divergiendo silenciosamente de los reportes. La estructura del fraude no cambia, solo el sector y la jerga son nuevos. Ingresos prometidos contabilizados como ingresos cobrados. Bonos pagados con dinero que aún no llegó. Y cuando la confianza se rompe, el castillo se cae en horas. Si este video te hizo cuestionar cómo funcionan realmente las empresas too big to fail, necesitas ver el siguiente. Cómo Wirecard engañó a auditores alemanes con 2.000 millones que nunca existieron. Link en descripción.